Buenas tardes. Somos el grupo 3. Nosotros les vamos a hablar acerca de las técnicas de muestreo. Metas y objetivos. Investigar las diversas técnicas de muestreo disponibles para el análisis de GC. Para dar una descripción detallada de la inyección manual y la solución de problemas de inyección. Describir el uso de automuestreadores para aumentar la capacidad de muestreo, la precisión y la precisión. Describir los principios, los parámetros operativos primarios y la implementación práctica de una serie de técnicas de muestreo. Visión general de las técnicas de muestreo. Descripción de las técnicas de muestreo. En los análisis de GC lo más difícil es la introducción de la muestra. Las muestras sólidas y líquidas deben ser convertidas a la fase de gas, y luego transportadas en la columna. Las muestras ya en fase gaseosa deben ser desviadas o transportadas eficientemente a la columna GC evitando cualquier posible condensación en ruta. El objetivo principal de todas las técnicas de muestreo es asegurar que se entregue una alícuota representativa y homogénea de la muestra bajo investigación a la columna GC. Muestreo de gas. Los métodos de muestreo de gas generalmente requieren que toda la muestra esté en la fase de gas en las condiciones bajo las cuales se produce el muestreo. Las técnicas que existen para el muestreo del gas son los frascos, las bolsas de los leotardos del gas, las jeringuillas y las válvulas apretadas gas. Puede ser introducida directamente en la columna GC, cuando se utilizan ciertos tipos de válvulas. Es más usual introducir la muestra a través de una entrada GC convencional como una entrada. Todos ellos son capaces de introducir muestras en la entrada del GC de manera representativa cuando se utilizan correctamente. Muestreo de líquidos. El método tradicional de muestreo de líquidos es mediante jeringa, que se puede utilizar manualmente o en conjunción con un muestreador automático de líquido. Los resultados son mejorados donde el líquido usado es volátil. Sin embargo, los líquidos menos volátiles se pueden también muestrear por la jeringuilla y las entradas especiales del GC. Es típico que una alícuota pequeña de una muestra líquida volátil sea introducida en una entrada a vaporizar donde la muestra se calienta rápidamente y se transfiere a la fase de gas y posteriormente se barre en la columna GC. Muestreo sólido. Las muestras sólidas se manejan mejor al disolverlos primero en un líquido volátil adecuado y luego inyectar la solución usando una jeringa. En este tipo de análisis es habitual impulsar el analito desde el sólido aumentando en primer lugar la superficie del sólido, tal vez por micronización, seguida de una fuerte calefacción posterior. La excepción a esto incluye las categorías de análisis en las que las especies volátiles se entrenan en matrices sólidas. Inyección manual. El método más rudimentario para la introducción de muestras líquidas en el GC inlet es usar una jeringa para inyectar manualmente en la entrada. Hay varias características básicas que son importantes independientemente del estilo o fabricante de la jeringa, incluyendo volumen de la jeringa. Elegir una jeringa para que la cantidad que se está inyectando no sea menor al 10% del volumen nominal de la jeringa. Estilo de punta de aguja. Estas jeringuillas contienen la aguja y la fijación del acero inoxidable que se cementa en la parte inferior del barril de la jeringuilla de cristal y tienen el volumen muerto más bajo de todos los tipos de la jeringuilla. Las agujas desprendibles se recomiendan para el uso con los operadores inexpertos o donde el riesgo de doblar de la aguja es más alto. Aguja exterior, OD, y diámetro interior, ID. Estilo de punta de aguja. El estilo cónico de la aguja se ha desarrollado para el uso repetido con un dispositivo de la OD sampler que impactará el tabique de la entrada en el mismo lugar durante cada inyección. Rutina de inyección optimizada. Para la rutina seguir el procedimiento detallado a continuación. Técnica de aguja fría. La primera técnica se conoce como aguja fría, e imita una inyección de automuestreador realizando una inyección muy rápida, con un tiempo mínimo de permanencia de la aguja en el interior del inyector caliente, y una retirada muy rápida después de la expulsión líquida. El método se conoce como la técnica de la aguja fría, ya que la aguja no tiene tiempo para calentarse en el inyector. En el análisis de compuestos menos volátiles, los analitos en la fase de gas que encontrarán la aguja fría en el orificio de inyección pueden condensarse en el exterior de la aguja, que posteriormente se retira del orificio de inyección. Técnica de aguja caliente.
Consiste en dejar la aguja en el interior del inyector durante 5 segundos, o más, para que la aguja se caliente, antes de expulsar la solución de la muestra. Esta técnica se sugiere a menudo cuando la muestra contiene compuestos muy altos del punto de ebullición y uno sospecha que la discriminación en masa pudo ocurrir. La diferencia clave entre las técnicas de aguja fría y caliente es el volumen dispensado. La técnica de la aguja fría dispensa el volumen medido en el barril. La técnica de la aguja caliente dispensará el volumen contenido en el barril, y en la aguja. El principio es que la aguja caliente ayudará a acelerar el proceso de la vaporización, puesto que la muestra comenzará a vaporizar mientras que viaja a través de la aguja. La aguja caliente se asegurará de que ninguna solución de la muestra permanezca dentro de la aguja después de que el émbolo esté presionado y el analito de ebullición más alto no se condensa sobre la superficie de la aguja, por lo tanto reduciendo perceptiblemente procesos de la discriminación. El método del boquete de aire se puede utilizar conjuntamente con la técnica de la inyección caliente o fría, pero da la mejora más notable cuando está utilizada con la técnica fría de la aguja. Procedimiento. 1. Llene la jeringa hasta arriba de la marca de volumen requerida y luego expulse el exceso de muestra de vuelta a la marca de volumen requerida. 2. Retire el líquido completamente en el barril de modo que un boquete de aire pueda ser visto claramente. Utilice el doble del volumen del líquido inyectado como regla del pulgar. 3. Introduzca rápidamente la aguja en la entrada del GC y presione inmediatamente el émbolo. 4. Retire rápidamente la aguja de la entrada. ¿Cuáles son las ventajas del método? Cuando el líquido de la muestra pasa a través de la aguja se habrá calentado considerablemente. Y por lo tanto los problemas con la discriminación de los materiales de alta ebullición se reducen significativamente o incluso eliminado. Además tendremos los siguientes beneficios. Ninguna pérdida de volátiles antes del GC inyectable. Mejora de la reproducibilidad cuantitativa. Transferencia completa de la muestra. Ahora hablemos de la técnica del lavado con el solvente. Esta técnica podemos utilizar cuando se analizan compuestos polares, lo que potencialmente podría absorber el interior del vidrio o la aguja. Lo que queremos lograr aquí es que el disolvente siga la muestra a través de la ruta de flujo de la jeringa y elimine cualquier material absorción en la superficie interior del barril y la aguja. ¿Cuál es el objetivo del émbolo en la jeringuilla? Este diseño de la jeringuilla, el émbolo viaja a través de la aguja para ayudar a expulsar volúmenes muy pequeños. ¿Y qué es el muestreo automático de líquidos? Este método quizás es el más popular de introducción líquida de la muestra en cromatografía de gas. Son más sofisticados ya que utilizan una técnica de inyección rápida que sobrepasa muchos de los procesos de separación y fraccionamiento de agujas que la inyección manual. Observemos el siguiente equipo con bandeja automuestreadora, en donde no hay oportunidad de que los analitos menos volátiles se condensen en la superficie externa de la aguja. ¿Cuáles son las características de los automuestreadores? La precisión. Los muestreadores automáticos proporcionan una cantidad exacta y irreproducible de la muestra al GC. Y el lavado. Los muestreadores automáticos pueden utilizar lavados con disolvente y lavados de muestras para minimizar el arrastre. Dispositivos de muestreo de gas. El muestreo de gas para GC se puede lograr utilizando dispositivos fuera de línea o en línea. Entre los dispositivos tenemos bolsos de Tedlar, jeringuilla, válvula, dispositivo de muestreo.
Ahora veamos automuestreadores de purga y trampa. Se basan en establecer un equilibrio entre especies volátiles en la matriz de muestra y un volumen fijo de gas de espacio de cabeza, siendo más sensibles que las técnicas estáticas. En la purga, muestras con compuestos orgánicos volátiles son sometidas a un flujo de gas inerte de caudal constante durante un tiempo fijo, concentrándose en una trampa absorbente. Completado el proceso, la trampa se calienta y se retrolava con gas portador desorbiendo y transfiriendo los analitos a la columna GC. ¡1! Purga húmeda. El gas de purga disuelve los componentes volátiles de la muestra transportándolos hacia la trampa absorbente. Caudales típicos de 30 a 50 mililitros diagonal minutos. Uso del burbujeador aumenta eficiencia. ¡3! Desorción de precalentamiento. Se detiene el gas de purga y la trampa se calienta a 5 grados centígrados por debajo de la temperatura de desorción del material de trampa que se utiliza. Luego se preconcentran los analitos en una pequeña banda en el material absorbente asegurando la transferencia eficiente a la columna GC. Sin este paso colapsarían los picos cromatográficos. 4. Desorción. Caudal de desorción elevado, mayor que 20 mililitros diagonal minutos, es beneficioso para la forma de picos, pero es incompatible con la mayoría de columnas capilares GC, por lo que se usa un flujo dividido para reducir el flujo de gas a la columna GC. Se vierte nitrógeno líquido o CO2 en la parte superior de la columna GC para superenfriar provocando la condensación de los analitos volátiles en la fase estacionaria. Los caudales de desorción variarán dependiendo del tipo de aplicación, rango típico de 10 a 80 mililitros diagonal minutos. 5. Horneado térmico. Después de desorber, la trampa se hornea con flujo de gas para eliminar los componentes de muestra y contaminantes. Dura de 6 a 10 minutos a temperaturas de 10 a 20 grados centígrados por encima de la temperatura de desorción. Para evitar daños en los materiales no se debe exceder la temperatura máxima de la trampa. Automuestreadores de purga y trampa. Estos absorbentes deben retener compuestos durante toda la secuencia de purga y desorción. Existen absorbentes específicos en capacidad y para cada compuesto a retener, el absorbente más débil va a la entrada seguido del más fuerte, así sucesivamente. A continuación se muestra la determinación de compuestos volátiles de bajo nivel en sólidos y agua usando el automuestreador de agua diagonal suelo, correspondientes a estándares típicos de BTEX. El grupo 3 agradece su atención.